Buenas tardes, Juan. Encantado de saludarte. Otra edición más en el webinar que tenemos de aceites vegetales con Oriva. Así es. Muchísimas gracias un año más, como dices, por ¿Me estás la escuchando confianza. bien, Juan? Yo a ti te veo y te oigo entrecortado, también te digo. Me oyes Pero entrecortado. sí, pero te decía que muchísimas gracias a vosotros porque este ya creo que es, si no es el tercero, será el cuarto, o si no es el cuarto, será el tercero año consecutivo que se presta esta oportunidad, ¿no? Para hablaros de algo que a mí me apasiona, que evidentemente es la nutrición y más en concreto, y que gracias a precisamente a Oriva, a establecer contacto con Oriva, pues me han transmitido ese gusanillo y esa inquietud por el tema de los aceites vegetales. Me alegro, Juan. Oye, te he comentado que yo estoy en clase de alimentación y cultura con mis alumnos, conectados todos para poderte escuchar. O sea, lo Sí, hemos sí. puesto como actividad obligatoria en el seminario práctico de la asignatura de alimentación y cultura. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos alimentación y cultura en la Universidad de Navarra, verdad? Ya te lo digo. ¿Y estáis en la Universidad de Navarra también? No, no, ahora estoy en la Universidad de las Islas Baleares. Ah, vale, vale. Pues sí, sí, claro que me acuerdo. Y estabas tú de profesor mío. Que Creo que además es una gran oportunidad porque el poder entender el aceite de oliva como un alimento que forma parte de nuestra cultura gastronómica y de nuestra tradición más milenaria. En realidad de los aceites del olivar y de, más que del aceite de oliva, de los aceites del olivar que comprende pues las categorías propias de los aceites de oliva y el aceite de orujo de oliva. Y enmarcarlo junto a otros, junto al consumo de otros aceites vegetales, tanto en el ámbito local, nacional, como en el ámbito internacional, porque el contexto es completamente diferente a lo que tenemos aquí en España de lo que sucede en el resto del mundo. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar. Me alegro muchísimo de que estemos en este seminario. Vamos a dar un minutito para que la gente se pueda conectar. Aprovecho para saludar a todas las personas que os estáis conectando para que uséis el canal del chat para poderos presentar. Vamos a ver si está habilitado. Sí, todos podéis ya presentaros a través del canal del chat y nos encantaría que nos indicarais de qué ciudad os conectáis y cómo os llamáis. Y luego usar el canal de preguntas y respuestas para poder hacer preguntas a Juan. Así que aprovecho para abrir en el canal del chat. Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos a Juan Carlos de Argentina, porque hay gente que se nos está conectando desde Latinoamérica. Juan, también a Sole de Málaga, encantado. Pues podéis ir aprovechando para presentaros en el canal del chat y poder dar vuestros nombres. Juan, cuéntame un poco. ¿Me estás escuchando? ¿Tienes buena conexión, Juan? Yo tengo una conexión perfecta. De hecho, he tenido dos clases anteriores online, pero yo a ti te oigo entrecortado y te veo entrecortado. No sé si es así. ¿Te Me sucede a ti oyes y ves conmigo? entrecortado. Vamos a ver si mientras pues voy a ver si puedo pues resolver los problemas de conexión. Saludamos a, bueno, está entrando muchísima gente en el chat para poder saludar y para poder presentaros. Tenemos a Ainhoa de Vitoria, a María de Valencia, también desde Barcelona, a Raquel, a Iker desde Vitoria, a Esther desde Alicante. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Una pregunta, Giuseppe. ¿Tú a mí me ves y me oyes bien? Te veo y te oigo perfectamente. Vale, vale. O sea que, vale, por ubicar en dónde puede estar a lo mejor el problemilla. Es que a mí se me vea y se oiga bien, o sea que Mientras, sea fluido, es lo que me preocupa. Bien, voy a presentarte, Juan, para que puedas empezar con tu intervención y mientras tú haces la intervención voy a ver si puedo resolver también mis problemas de conexión. Aprovecho para pediros a todas y a todos que aprovechéis para humanizar más el evento, os presentéis a través del chat y dejéis el canal de preguntas y respuestas exclusivamente para hacer preguntas a Juan cuando acabe su intervención. Me gustaría presentaros a Juan.
Bueno, Juan Revenga Frauca, aparte de compañero de profesión y de historia de la profesión, porque hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchos momentos importantes en el pasado, él es dietista nutricionista y biólogo por la Universidad de Navarra, es máster en obesidad infantil por la Universidad de Zaragoza y es profesor asociado en la Universidad de San Jorge para el grado de farmacia y de enfermería. También es profesor asociado en la Universidad Francisco de Vitoria en el grado de Nutrición Humana y Dietética, director experto en la Universidad Internacional de Valencia en el grado de Nutrición Humana y Dietética y colaborador en diversos medios de comunicación nacionales como Radio Televisión Española, El Comidista o la cadena SER. Aparte de compañero de profesión, un referente en la divulgación en redes sociales. Juan, gracias por venir a este webinar organizado por la Academia en colaboración con Oriva, donde nos vas a poder hablar de estos aceites tan interesantes y de cuestiones tan interesantes que nos pueden ayudar muchísimo a reenfocar la visión que tenemos sobre los aceites procedentes de la aceituna. Así es. Cuando tú me Pues digas. por mi parte, puedes empezar a presentar. Vale, pues voy a compartir yo lo que es toda la pantalla. Voy a... Apago mi cámara y mi micro para dejarte hacer la presentación. Vale. Voy a organizar primero mi pantalla para precisamente que me quede a mí todo limpio Puedes y empezar no me cuando quieras. interfiera. Ahora mismo se están viendo, sí, ahora mismo se están viendo tus diapositivas. Perfecto. Bueno, pues esa es la idea. Y así desde aquí puedo empezar ya. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a la Academia, a ti, Giuseppe, ya no solamente por la acogida, sino también por la presentación y por la manifestación de ese afecto que nos tenemos, como bien dices. Bueno, simplemente se quedan aquí para la posteridad, para quien vea esto en diferido, bueno, pues una serie de coordenadas mías y poco más que no hayas dicho tú ya, ¿no? Como decíamos, vamos a hablar de los aceites vegetales en líneas generales. Yo estoy aquí como la cara visible en este momento como dietista nutricionista para Oriva, la interprofesional del aceite de orujo de oliva. Eso no quiero que quede ninguna duda. Ya sabes que una de las características que tengo, Giuseppe, es que siempre voy de cara y en todo momento voy a poner de manifiesto y de relieve mis posibles conflictos de interés. Y digo posibles conflictos de interés porque si bien estoy trabajando con Oriva, todo aquello que yo diga puede ser observado desde el punto de vista de la ciencia y todos son datos que de alguna u otra forma pueden ser contrastados, ¿no? Entonces sí, estoy trabajando con y voy a decir lo que voy a decir sobre el aceite de orujo de oliva y otros aceites vegetales, pero en cualquiera de los casos sí que invito a todos los que en este momento nos estén escuchando o lo vean posteriormente a que contrasten si algo creen que no, contrasten y consulten si algo creen que no les encaja para precisamente salir de dudas. Hay que tener en cuenta, a modo de preámbulo, que el mundo de los aceites vegetales es uno de los mundos dentro de la nutrición, y fíjate que hay, con muchísimos prejuicios. Creo que de los que más, ¿no? Y tenemos como consumidores, incluso como profesionales, una serie de conceptos y, como ya he mencionado, de prejuicios pues que, bueno, muchos de ellos no son acertados, son prejuicios o juicios hechos a priori, sin tener todos los datos o con unos datos sesgados. Y precisamente esto de aquí, lo que estamos haciendo ahora, se trata de aportar unos datos, intentar aportar una serie de perspectiva objetiva y bueno, y luego ya que cada uno juzgue y lo ponga en relación con lo que ya sabe o lo que vaya estudiando. Bueno, como os decía, el título de la ponencia es Aceites vegetales, una historia milenaria, porque su consumo y su uso, bueno, pues trasciende muchos años atrás, con un impacto global. Y de esto que no nos quede duda, porque es asombroso cómo ha crecido el consumo de aceites vegetales y cómo lo hemos observado tanto como consumidores como como profesionales sanitarios. Os voy a dar, este es el guión de la presentación, son tres pequeñas partes, las voy a ir marcando
muy claramente para que sepamos en todo momento dónde estamos. Y el principio, pues vamos a hablar del origen de los aceites vegetales, dar una explicación de por qué se consumen unos aceites vegetales tan distintos en su procedencia y naturaleza, y luego hablaremos en líneas generales de los aceites vegetales y salud, intentando aportar pues toda la evidencia científica que tenemos actualmente sobre ellos, ¿no? Muy bien, pues vamos allá. Vamos a hablar sobre el origen de los aceites vegetales y empezar desde más atrás hacia más en nuestra época, a hablar de cómo se han consumido o cómo se conocen los aceites vegetales y remitirnos, pues a, fijaros, 4.000 años antes de Cristo, en lo que se conoce como el creciente fértil. El creciente fértil es esa zona de Oriente Próximo, constituido por los países que hoy conocemos como Irak, parte de Irán, Siria, Líbano, Jordania, Israel, norte de Egipto, en donde ya el aceite de oliva ha quedado de manifiesto en algunos documentos como uno de los primeros usos culinarios antiguos documentados, ¿no? Del aceite de oliva, 4.000 años antes de Cristo. Estamos hablando desde casi en el origen de la agricultura, ¿no? Pues ya se estaba utilizando el aceite de oliva. Más hacia nuestra época, pero también muy atrás, tenemos registros del 2500 antes de Cristo en la zona de centro África Central, África subsahariana, en donde se consumían, lo veremos más adelante, los aceites extraídos de palma. Esto es importante, que veamos que el consumo de los aceites vegetales se circunscribe de forma muy clara, de forma característica y cultural, al ámbito geográfico de su origen, precisamente, o de su procedencia. También en el 2000 a.C. tenemos registros históricos del consumo o del uso de distintos aceites vegetales, como pudiera ser el de sésamo, soja o mostaza en China e India. Y bueno, mencionar que no en todas partes se ha consumido los aceites vegetales desde tiempo inmemorial, y baste saber que en lo que se conoce como la América precolombina, antes de que Colón llegase en el 1492 a este continente, pues no hay constancia de que en aquel entorno se consumieran aceites vegetales, y el consumo de alimentos pues se realizaba pues bien utilizando grasa animal para cocinarlos, o bien directamente otras técnicas culinarias que no requirieran un medio graso, ¿no? Para su cocinado. ¿Cuáles son, como os decía, los factores geográficos no, cuáles son los factores que condicionan el cultivo y el uso de los aceites vegetales? Pues evidentemente el primero, y sin lugar a dudas, y aquí vamos a prestar un poquito de más de, vamos a entrar con un poquito más de detalle, son los factores geográficos, en donde vemos, pues claramente en una franja, vamos a llamarle ecuatorial, en la zona de los trópicos, las zonas más húmedas, en donde lo que principalmente se cultivan son aceites de coco y palma. Y también en relación con la geografía, en donde en zonas más templadas, es decir, en donde hay una mayor variación entre estaciones, y en aquellas zonas en donde hay grandes extensiones de cultivo, se permite o se posibilita, mejor dicho, el cultivo extensivo, pues se dan el cultivo de aceites típicamente como el girasol y el maíz. Y tenemos que circunscribir única y exclusivamente en el arco mediterráneo el cultivo del aceite de oliva. No se consume, perdón, no se cultiva en ninguna otra parte del mundo, pero vamos, ni de lejos. Esto lo vamos a ver con un poquito más detalle. Pero es que tenemos que tener en cuenta que si es la geografía la que ha permitido el cultivo de determinados aceites vegetales y no otros, este cultivo ha generado una impronta cultural, bien sea gastronómica, bien sea culinaria, que al final, pues, bueno, pues ha marcado precisamente esas poblaciones. No obstante, y a día de hoy hay que tener en cuenta el concepto de globalización, en el que determinados aceites vegetales, como son, ya los conocemos todos, la soja, el aceite de palma, el aceite de girasol, bueno, pues están muy vinculados a la producción de ciertos alimentos, y que han colonizado de alguna forma determinados contextos, es decir, que han polarizado el cultivo de determinados aceites vegetales en esas zonas.
Bueno, como os decía, y aquí brevemente, pero también de forma muy gráfica, quiero que veáis que los aceites vegetales, bueno, pues que dependen de esa zona geográfica y que solamente se cultivan en determinadas zonas del mundo. Esperad, que voy a cambiar el color del lápiz, lo voy a poner aquí en verde o azul, así. Y que, bueno, en concreto el aceite de colco lo vemos solamente en las zonas tropicales, lo que pueda ser en México, en el Caribe, en zonas de Brasil, Sri Lanka, Vietnam y alguna zona de Indonesia. Si nos pasamos al aceite de cacahuete, pues lo encontramos también en zonas también relativamente tropicales, en la zona de Florida y el Caribe y en la zona de África Central. Si estamos hablando del aceite de palma, llama muchísimo la atención esto que os voy a contar ahora cuando lo pongamos en relación con otra diapositiva más adelante. El aceite de palma es el aceite de largo más producido en el mundo, el que mayor cantidad más cantidad de toneladas se producen a lo largo del año y en el mundo, ¿no? Pero que sin embargo su cultivo se concentra en dos zonas muy específicas, como son esta zona del Golfo de África y, por supuesto, la zona de Indonesia. Si hablamos del aceite de oliva, que tiene una producción, de los aceites del olivar, que tiene una producción muy pequeñita y que son pues esa zona del arco mediterráneo circunscrita sin lugar a dudas a España, que produce más del doble o del triple que el segundo productor, es el primer productor, y produce más del doble o el triple que el siguiente productor. Y estamos hablando, pues como digo, de España, de Italia, de Turquía, de Grecia, del norte, bueno, de Marruecos, y ya está. Y no se produce en ninguna otra parte del mundo. Luego el aceite de colza, bueno, pues es otro de los grandes aceites consumidos, aceites vegetales producidos en el mundo, donde de forma característica los tenemos en el norte de Estados Unidos y Canadá. En el norte de Europa se produce muchísimo aceite de colza y por supuesto también norte de la India y en algunas zonas en el sur de Australia. Ya por penúltimo, el aceite de, si lo diré, de soja, pues también es otro de los grandes, de hecho es el segundo aceite más producido en el mundo, se concentra principalmente en Estados Unidos, el centro de Brasil, sur, bueno, Sudáfrica, la India y algunas partes de China. Y ya conocemos, tristemente, un poquito también por la guerra de Ucrania y Rusia, el aceite de girasol que se concentra principalmente, la mayoría, en esa zona de Centro Europa, Ucrania, Rusia y en el centro de Estados Unidos. Sin olvidar que también en España hay bastantes zonas o bastantes regiones típicamente en Castilla y León, donde las extensiones de producción de aceite de girasol pues son significativas. Bueno, entremos ya en las cifras asombrosas y quiero que pongáis en relación los lugares donde se producen este tipo de aceites que he mencionado con las cifras de producción, donde tenemos que el aceite de palma, el aceite de soja, el aceite de colza, y el aceite de girasol, los cuatro grandes aceites, fijaros qué volúmenes de producción tienen anuales en contraposición con lo que se producen el resto de los aceites, cuya cuota de mercado pues es pues significativamente menor, pero porque no se producen, porque no hay tanto, fundamentalmente. Y quiero destacar, evidentemente, dónde están o dónde figuran aquí los aceites del olivar, que los tenemos ahí pequeñitos, ¿vale? Que en realidad representa una de estas líneas que están por aquí abajo. Es interesante comparar esto actual, bueno, actual en concreto son cifras del año 2022, bueno, del año 1961 a 2022 y cómo han crecido desde entonces, y verlo con las cifras de 1961 al año 2022. Y vemos algo que es súper llamativo, que es simplemente el crecimiento en la producción de aceites vegetales. Más allá del origen, en el que entraremos ahora un poquito, sobre todo es el aumento de la cantidad. Para que lo veamos en cifras,
en cifras concretas, hemos pasado de 17 millones de toneladas anuales a 202 millones de toneladas de producción del total de los aceites vegetales. Fijaros, tenemos en este gráfico de aquí la producción de los distintos aceites vegetales en rosa en el año 2022 y en azul en el año 1961, y que veamos cuál ha sido la evolución. Quiero hacer constar que este cambio de 17 millones de toneladas en algo que, bueno, pertenece a esta generación, bueno, precisamente a muchos de los que estáis ahí en clase, evidentemente no sois de esta generación, pero bueno, yo nací en el año 69, con lo cual 1961 puedo decir que puedes estar asociado a mi generación, ¿no? ¿Cómo se ha multiplicado por 12 la producción de aceites vegetales? ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues evidentemente a que también ha habido una explosión demográfica importante en este periodo de tiempo, ha habido un crecimiento poblacional importante, a la expansión industrial en la producción de alimentos, es decir, bueno, a la producción industrial de alimentos, que no hay mucho más que explicar, y a esa globalización alimentaria en la que a día de hoy ya no consumimos lo de aquí, sino que consumimos de gran parte del mundo, ¿no? En 1961, en aquel entonces, el aceite más producido era el aceite de soja, bueno, pues con esta cantidad. Y como bien sabéis, precisamente porque ya esto ya es Vox Populi, el aceite más producido en el mundo actualmente es el aceite de palma, con esta burrada de cantidad. Significativo también que si el grueso o el total de todos los aceites vegetales se ha multiplicado por 12, en el caso de los aceites del olivar, su producción ni tan apenas o por muy poquito se ha multiplicado por 2 en este mismo periodo de tiempo. Es muy llamativo y es precisamente al área geográfica en la que se concentra su producción, que es verdaderamente pequeña y además que requiere, bueno, unos cuidados especiales. Eh, y lo que tenéis ahí expresado, los aceites del olivar se revelan cada vez más como un producto nicho, focalizado, localizado en un entorno geográfico y al mismo tiempo cultural, con una cultura asociada pues muy marcada, que es la cultura mediterránea, evidentemente. Parte número 2. ¿Por qué se consumen unos aceites y no otros? Bueno, pues más allá de la cuestión geográfica que acabamos de ver, que evidentemente que es donde tradicionalmente se han dado unas condiciones y donde ha habido un mercado y se han concentrado la producción de determinados aceites, hay otros elementos que justifican o que explican el que se produzcan, que se consuman distintos aceites vegetales. Algunos son intereses económicos, muchos de ellos apoyados por la ciencia y también pues, de la mano del marketing y de la publicidad que se hace precisamente para aumentar su consumo. Uno de los elementos en donde interviene de forma significativa la ciencia para aportar datos es la salud, y se utilizan muchas de las características que tienen los distintos aceites vegetales, y digo bien, sí, los distintos, y lo vamos a ver a continuación, aceites vegetales, no solamente los aceites del olivar. No pensemos que solamente los aceites del olivar se les trasladan beneficios. Ya veremos quién y cómo también habla de salud referidos a no importa qué aceite, ¿no? Y al final también hay unos determinados intereses económicos, quiero recordar, lo veremos un poquito más adelante, pero yo creo que esto muchos ya lo conocemos, en el que depende de las políticas agrarias que en un determinado entorno que se cultivaba un determinado producto, típicamente en la zona mediterránea el olivo, pues en la década de los 70 y 80, gracias a una serie de políticas, gracias, no diría yo tanto, debido a una serie de políticas agrarias europeas, pues se empezaron a arrancar olivos para producir girasol, y que es llamativo. Ya veremos un poquito en qué consistió ese cambio, ¿no? Y al final, lo que os decía, que los aceites vegetales no solamente se producen en virtud de un entorno geográfico, sino que al final hay una serie de acciones relacionadas con su comunicación, con su normativa, con los estudios científicos que tienen detrás y al final, pues que se hace una comunicación
con una promoción de sus características en virtud de la población que creemos que vaya a ser objetivo de su consumo. De tal forma que en este sentido cada actor, cada productor, cada entorno termina dando su versión. Ahora bien, no todos tienen, si no el mismo rigor, desde luego sí no el mismo peso en las afirmaciones que hacen. Si os llama la atención que se puedan hacer declaraciones de salud saludables, declaraciones de salud, perdón, oficiales sobre otros aceites vegetales que no sean los aceites del olivar, dejadme que os muestre. Aceite de colza. Claro, aquí tenemos que hablar que estamos hablando del Canola Council, es decir, del Consejo de la Producción de Aceites de Colza, que dicen de su producto que es uno de los aceites más saludables para cocinar, que no tiene grasas trans. Evidentemente, esto es una obviedad, ningún aceite vegetal tiene grasas trans, pero bueno, lo dicen, por eso digo lo del rigor y lo de la credibilidad, ¿no? Sin grasas trans, como cualquier otro aceite vegetal, y con la cantidad más baja de grasas saturadas de todos los aceites habituales en la cocina. Vale, pues sí, este es el aceite de colza. Tanto es así que en Estados Unidos, la Asociación Americana del Corazón, la conocida como American Heart Association, que tiene una serie de condiciones para conceder una serie de logos relacionadas con la salud, perdón, con el perfil saludable en los alimentos, pues le ha condecorado, porque ha cumplido con las condiciones que así lo precisan, con la certificación HeartCheck, como siendo un elemento saludable para el corazón o para la salud cardiovascular. El de colza no es el único aceite. También tenemos el aceite de girasol. Si nos vamos a la Asociación Nacional de Productores de Aceite de Girasol, dicen que el aceite de girasol es un tipo de aceite natural, que no es decir nada, por cierto, todos son naturales. Quiero decir que es que no viene, no lo ha fabricado o no viene del espacio exterior, ¿no? Es un aceite natural y saludable que se produce a través de las semillas a partir de las semillas de girasol, evidentemente, que proporciona más vitamina E que cualquier otro aceite vegetal. Bien, uno destaca que no tiene muchas grasas saturadas, o es el que menos tiene, otro dice que es el que más vitamina E tiene de todos los aceites vegetales. No se vayan todavía, que no hay más, que decía Super Ratón. Del aceite de soja. El aceite de soja dice lo siguiente, los productores, evidentemente, de aceite de soja. Dice, los ácidos grasos omega 6 que se encuentran en el aceite de soja pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, esto ya lo hemos visto también con anteriores aceites, y reducir los niveles de colesterol malo al reemplazar las grasas saturadas. Esto quiero que tengáis en cuenta una cosa, son entrecomillados, es decir, son declaraciones textuales precisamente bueno, de quien hace promoción de este aceite, en este caso del aceite de soja. De hecho, la Food and Drug Administration norteamericana, la FDA, autoriza para el aceite de soja la declaración de aceite saludable sobre la reducción de riesgo de enfermedades cardíacas. Bueno, lo mismo que sucedía, como acabamos de ver, con el aceite con el aceite de colza anteriormente. Y seguimos. Si a alguien le resulta llamativo y chocante que se hagan declaraciones de salud o se le trasladen beneficios saludables en el consumo del aceite de palma, pues también. Tenemos también en un entrecomillado que dice que del aceite de palma, que tiene una composición equilibrada, sea lo que eso quiera decir exactamente, que es una alternativa a las grasas trans. Hombre, claro, es normal, porque el aceite de palma en gran medida es semisólido o sólido a temperatura ambiente. Esos elementos que se buscan muchas veces en determinados productos de repostería, de bollería, etcétera, etcétera. Y dice, según investigaciones recientes, cuando se consume como parte de una dieta equilibrada, el aceite de palma no aumenta el riesgo cardiovascular. Ojo, esto a mí me hace gracia. Dice, no es que no diga que sea saludable, este ya dice que cuando menos no aumenta el riesgo cardiovascular en el marco de una dieta equilibrada. Vale. Y por último, y esto ya es la traca final, el aceite de coco.
Vais a decir, y dices, ¿por qué dices la traca final si has hablado del aceite de palma, que es el que peor fama lleva? Y sin embargo, el aceite de coco, si somos profesionales de la salud, que lo somos, ya sabemos que pues, tiene muchísimas grasas saturadas y que no es muy recomendable, pero que sin embargo, el aceite de coco, pues tiene una cierta buena acogida por buena parte de algunos consumidores, ¿no? Pues lo digo, traca final con el coco, por lo que a continuación vamos a ver en la siguiente sección. Bueno, pues en este webinar, precisamente creado, en este webinar, quiero decir, al que hago referencia, no en el que estamos, a este, eh, se puso de relieve que el aceite de coco virgen tiene propiedades antiinflamatorias, protectoras para la piel y efectos terapéuticos tanto en el Alzheimer y contra la COVID-19. Hay que decir que este webinar por los productores de aceite de coco, pues se realizó en el marco o el entorno bueno, del problema de la COVID-19. Eh, Más allá de la salud, como os he comentado, también es importante hacer referencia a los intereses económicos, políticos, que en un momento dado terminan por decidir qué tipos de aceite se producen y si se producen, qué tipo de aceite terminan consumiendo los ciudadanos que están en ese lugar de producción. Y como os he mencionado antes, que a muchos esto les sonará chino e increíble también, hay que ser conscientes que en las décadas de 1970 a 1980, y de esto os aseguro que yo, por pequeño que fuera, que tenía 10, 11, 12 años, fui testigo, y fui testigo en la cocina de mi abuela, que le contaba a mi madre, a mi abuela, mientras yo hacía los deberes o pintaba cuadernos rubio o lo que fuera, que estuviera haciendo allí, estaba poniendo oreja, eso sí, y lo recuerdo, que le estaba diciendo mi madre a mi abuela que el aceite de girasol era un producto muchísimo más moderno, que había que dejar atrás el vetusto y rústico aceite de oliva, que entre otras cosas, y era una conciencia que en aquel entonces se tenía, que el aceite de oliva tenía más calorías que el aceite de girasol, ojo, ojo, cuando evidentemente todos sabemos que todos los aceites de cualquier origen, gramo por gramo, tienen el mismo número de calorías. Y 100 gramos de cualquier aceite tienen 900 kilocalorías. Y que por lo tanto el aceite de girasol era pues, más moderno y era menos calórico e incluso más saludable por sus características. Y eso dio precisamente con el arrancar olivos para plantar girasoles. Y se generó una campaña que trascendió a los consumidores y de ahí al mensaje que mi madre, que evidentemente era una ama de casa sin más, bueno, sin más, no, era una grandísima ama de casa, eh, terminaban verbalizando y comunicando a su entorno, en este caso a su madre, mi abuela. Es decir, se hacía una campaña precisamente en esta línea, ¿no? Era la comunicación que existía. No tuvo que ser hasta, o no fue hasta la década de finales de los años 90, principios de los años 2000, en donde tuvo que, o se dio un rescate científico de los aceites del olivar, en gran medida debido al estudio Predimed y sus distintas fases, al apoyo institucional que recibió precisamente el sector, a que se actualizó una normativa que antes estaba dispersa y era muy poco concreta y se decían auténticas cosas muy curiosas sobre el aceite de oliva. Y bueno, se actualizó esa normativa y hubo una, sin lugar a dudas, revalorización del concepto cultural que tenía el consumo de aceites del olivar, afortunadamente. Vale. Y ahora vamos a hablar, o voy a hablar desde una perspectiva lo más objetiva posible, y me voy a circunscribir a datos objetivos publicados y tan objetivas como todo lo que cualquier persona de los que estén aquí presentes o estén escuchando este contenido puedan ir a revisar y contrastar la veracidad de lo que estoy diciendo y la metodología de los estudios que voy a mencionar. Me explico. Ante la pregunta, ¿tenemos o existe un ranking que mida los saludables que son los distintos aceites vegetales y grasas animales y que no dependa de los productores de cada uno de los distintos aceites?
La respuesta es sí, y además es de relativamente reciente publicación. Es este de aquí. El título, hay que reconocerlo, yo así lo veo, para mí no da muestra de lo que verdaderamente contiene el artículo. Aquí el título del artículo dice directamente que el aceite de oliva virgen, pues que se coloca el primero en un score o una clasificación eh, de perfiles nutricionales de los distintos aceites. Vale, que ese es el primero. Pero aquí lo verdaderamente importante es el haber establecido un ranking o un score, un algoritmo, para poder medir la saludabilidad de los distintos aceites y grasas animales con criterios objetivos. Y me vais a preguntar, ¿y cuáles son esos criterios objetivos? Pues esos criterios objetivos es la presencia, es decir, si ese aceite tiene cosas que molan o si ese aceite tiene más o menos cosas que no molan. ¿Y esto cómo se ha hecho? Bueno, pues se ha cogido las recomendaciones de la FDA norteamericana con respecto a el pronóstico de salud que tienen los distintos ácidos grasos. Las recomendaciones que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con respecto a lo mismo, al pronóstico sobre la salud de los distintos ácidos grasos en la dieta. Y sobre las recomendaciones de la OMS, es decir, sobre 3 instituciones de reconocido prestigio. Y además las 3 son coincidentes. En las 3 se termina por poner de relieve el valor positivo que tiene para un producto la presencia de ácidos grasos monoinsaturados, típicamente el ácido oleico. A este respecto, voy a hacer un pequeño inciso con esta parte de la derecha de la diapositiva, deciros que todos los aceites del olivar, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el aceite de oliva a secas y el aceite de orujo de oliva, los 4 cumplen con la misma norma, la misma. Tienen que tener una composición en ácido oleico comprendida entre los mismos valores, un mínimo de un 55% de ácido oleico o un máximo de un 83%. Con lo cual, aparte de este inciso sobre los aceites del olivar, para medir la presencia de cosas saludables, la FDA, la EFSA y la OMS dijeron la presencia también de ácidos grasos poliinsaturados, ya sean de la familia, perdón, que me estoy yendo aquí, ya sean de la familia omega 3, que son estos 3, el alfa-linolénico, el DHA y el eicosapentaenoico, perdón, el EPA, o ya sean de la familia omega 6, como es el ácido linoleico. Os recuerdo ácidos grasos esenciales, con lo cual positivos. Ácido linoleico y ácidos grasos omega 3. Y también la presencia de componentes menores distintos de los ácidos grasos, como puedan ser moléculas interesantes como el hidroxitirosol, de propiedades antiinflamatorias, y el tocoferol, los tocoferoles, realmente son varios, la familia de la vitamina E. Bueno, pues en la medida que un aceite vegetal o grasa animal tenga esto y en la cantidad que lo tengan, serán cosas que vamos a ponderar de forma positiva. Por el contrario, ponderaremos de forma negativa que en un alimento haya una mayor presencia de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans. Bueno, estos ya sabemos que van a estar presentes solamente en las grasas animales. Supongo que estaréis esperando los resultados, que con este algoritmo, ¿qué resultados se obtuvieron de 32 aceites vegetales y grasas animales? Pues el resultado es este. Se hizo un ranking, se hizo un score y al que mejor puntuación se le dio, objetiva, se le dio la puntuación relativa de 100. Al que más, 100. Y al que menos, se le dio 0. Y en virtud de estos dos extremos, el 100 y el 0, se ordenó la puntuación de todos los demás. ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo siguiendo una estrategia que se llama de tela de araña, en el que los distintos elementos, ya sean
ya sean positivos o negativos, que están en los extremos de esta tela de araña, pues van generando una superficie en virtud de que sea positivo o sea negativo, y cuanto mayor sea la superficie de esta tela de araña coloreada, significará tendré un mayor score. ¿Quién puntuó primero? El aceite de oliva virgen. Un inciso. Quiero recordar, para quien no lo sepa o no lo recuerde, que el aceite de oliva virgen extra es una categoría, el extra, una categoría comercial, pero que desde el punto de vista nutricional es igual que el aceite de oliva virgen, y que el extra hace referencia a unas cuestiones no meramente, pero simplemente sensoriales sobre ese aceite. Sensoriales, lo voy a dejar ahí. Con lo cual, el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen extra cumplen con los mismos, con el mismo resultado de este algoritmo de aquí. Segundos clasificados, pues empatados a puntos, aceite de lino, aceite de oliva y aceite de orujo de oliva. Con los mismos, segundo puesto. Luego ya tenemos un tercer puesto para el aceite de onagra, aceite de girasol, el alto oleico y aceite de sésamo. Luego tenemos un cuarto puesto del aceite de aguacate, chía, maíz, uva, salmón, sardina. Y así sucesivamente. Y el último puesto, por eso que os decía lo del redoble de tambores, cuando estaba hablando de las propiedades salutíferas del aceite de coco, o bueno, lo que decían en aquel webinar, el último con respecto a estos criterios, el último es el aceite de coco, incluso por detrás de la mantequilla, incluso por detrás del aceite de palma, con criterios objetivos. Insisto, estos son los objetivos que utilizaron los autores del estudio, tomando los criterios de la FDA, la EFSA y la OMS respecto a las recomendaciones del consumo de ácidos grasos. Como diría aquel, no hay más preguntas, señoría. Ya tenemos un elemento, vamos a decir, objetivo, para valorar la saludabilidad o el perfil nutricional de los distintos aceites vegetales y grasas animales. Ahora sí, me vais a permitir que también, dentro de toda la objetividad que sea capaz, de transmitiros una serie de mensajes relativos al aceite de orujo de oliva, porque es a partir del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de estas dos instituciones pertenecientes al mismo Consejo, el Instituto de la Grasa y el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la Nutrición, que se están realizando una serie de estudios científicos y publicaciones para poner de relieve las características, ya no solamente bromatológicas, es decir, su comportamiento, características bromatológicas o culinarias, o características físico-químicas de su comportamiento en cocina, que también, que se compara con el aceite de girasol, en la fritura, las recetas de galletería y bollería, etcétera, pero también sus efectos sobre la salud. De hecho, se están llevando a cabo actualmente, aunque ya hay estudios previos realizados, y precisamente se sigue avanzando en distintas fases, en el potencial antidiabético que tiene el aceite de orujo de oliva, el posible efecto protector que tenga sobre la enfermedad de Alzheimer y la capacidad que puede tener en relación al riesgo de aterosclerosis o de la reducción de la aterosclerosis. Me vais a decir, claro, Juan, pero es que estos son estudios que se están haciendo a mayor gloria del orujo de oliva, del aceite de orujo de oliva. Es, esto es el mismo el mismo camino que se siguió en los años, en la década de los 90, principios de los 2000, con el estudio Predimed y otros estudios similares en relación al aceite de oliva. Tened en cuenta que sin estos estudios, el Predimed y demás, lo que sabemos hoy del aceite de oliva, el concepto que tenemos hoy del aceite de oliva, no sería el que tenemos, ni muchísimo menos. Es gracias a esos estudios. Es gracias precisamente también a estos estudios por los que podemos poner en valor las características particulares que tiene el aceite de orujo de oliva. Y digo sí, particulares, porque es muy similar, es como un hermano del resto de los aceites del olivar. Es que, a fin de cuentas, el origen
primigenio es el mismo, es el olivar, pero al mismo tiempo incluye una serie de compuestos o de elementos que no forman parte o que no están en la materia prima del aceite de oliva, de los aceites de oliva. Y son precisamente esos elementos en los que se están destacando sus posibles efectos sobre la reducción del riesgo de Alzheimer y de aterosclerosis. Los que tengáis dudas o preguntas o que simplemente queráis saber un poquito más sobre estos estudios, los ya realizados y los que están en curso en este mismo momento y que, insisto, se están realizando en el Consejo Superior de Investigación o a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hice este enlace, es un post mío, en el que estarán todos los enlaces a cada una de las publicaciones, incluso de las líneas de investigación que están abiertas en este momento. Llega el momento de las conclusiones. ¿Qué os voy a decir que no os haya dicho ya? Que estamos produciendo y por lo tanto consumiendo una cantidad de aceites vegetales asombrosamente grande en relación a la que consumíamos anteriormente. Se ha disparado la producción y el consumo. Y este es precisamente el motivo por el que deberíamos de ser más cuidadosos o cuidadosos directamente en las elecciones que estemos haciendo relacionadas con nuestra salud. Y si al mismo tiempo podemos vincular elementos de sostenibilidad, porque claro, tened en cuenta que sin el aceite de orujo de oliva, el propio aceite de oliva tendría una muy difícil supervivencia, o no por lo menos en las cantidades que lo tenemos o que lo conocemos. ¿Qué se hace con lo que sale de las almazaras si no se va para la obtención del aceite de orujo de oliva y de otros elementos que se extraen del alperujo, que es la materia prima del aceite de orujo de oliva, lo que sale de las almazaras? ¿Qué se haría con él? ¿Lo enterramos? No podemos. ¿Lo tiramos al río? No podemos. Es un elemento conflictivo desde el punto de vista medioambiental, como no se le dé una salida. Y esa es la salida desde la sostenibilidad que tiene o que le da el aceite de orujo de oliva o el entorno del olivar, perdón, del orujo. Y al mismo tiempo cultural, porque significa revalorizar hasta el último miligramo el, el- el producto del olivar. Con lo cual, consumimos tanto y debemos de ser cuidadosos con lo que consumimos. No olvidemos que iba a decir todos los aceites vegetales, no es cierto, no es completamente cierto. Al final, la mayor parte de todos los alimentos recurren a la salud como argumento de marketing. Y con los aceites no se va a hacer una excepción. Pero evidentemente, no todos los mensajes tienen el mismo rigor ni el mismo respaldo científico. Y que por eso, a través de la ciencia, intentando objetivar al máximo todo lo que conocemos, vamos obteniendo datos, pues eso, lo más objetivos posibles y con el mayor nivel de evidencia posible, y por lo tanto, con el mayor grado de recomendación. Por último, deciros que está más que contrastada el valor que tiene el perfil nutricional de los aceites del olivar, aunque solamente fuera, y para nada me quiero circunscribir a ello, pero es lo más visible, aunque solamente fuera por su perfil de ácidos grasos, por la presencia de ácido oleico. Y en concreto, al mismo tiempo, dentro de esa familia de aceites del olivar, el aceite de orujo de oliva, pues tiene y está teniendo muy buenos resultados y hay muy buenas perspectivas a la hora de el papel que puedan desempeñar en distintas enfermedades que son azote de nuestro tiempo. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades relacionadas con la obesidad y la diabetes y evidentemente el deterioro cognitivo como es el Alzheimer.
Pues hasta aquí lo que os tenía que traer. Espero que os haya gustado y evidentemente estoy totalmente abierto a vuestras preguntas. Dejo de compartir, si os parece. Hola Juan, muchísimas gracias. ¿Me oyes? Sí, A ver, ahora creo que me oyes bien, ¿sí? Creo que hemos conseguido resolver el problema que teníamos o al menos de mi conexión, así que te hemos podido ver aquí en clase con los compañeros y con los alumnos. Felicidades por tu intervención. Muchísimas gracias, Juan. Como siempre, dando datos muy interesantes. Eh, Quería dar el dato de que hemos tenido a más de 360 personas inscritas en este webinar y ujú, aprovechamos para comentar en esta grabación que mandaremos la grabación por correo electrónico a todas las personas que se han inscrito en los próximos días. Y creo que ha llegado el momento de abrir el turno de ruegos y preguntas. Yo tengo una pregunta. beca. Ha habido un momento que has hablado sobre el perfil nutricional teniendo en cuenta solo los ácidos grasos. ¿Vale? Y claro, comparando algunos de los aceites, teniendo en cuenta solo el perfil de ácidos grasos. Pero a mí me asalta la duda y me gustaría conocer tu opinión. En relación al aceite de oliva virgen extra, con, por ejemplo, en comparación con el aceite de orujo, ¿se ha hecho algún estudio y se ha analizado los antioxidantes y la capacidad antioxidante de ambos aceites? Y en ese caso, ¿ha habido algunas diferencias? Vale, si me permites voy a reconducir la pregunta y te voy a decir, vamos a hablar del aceite de oliva virgen, porque el extra, como he comentado, es una cuestión sensorial organoléptica, ¿vale? Totalmente, Eso le da sí, un sí. panel de cata. La respuesta directa es no, pero sí que tenemos los resultados del aceite de oliva virgen, sí que los tenemos, y de ahí precisamente la imagen que tenemos de este producto, del aceite de oliva virgen, y ya tenemos también datos de la parte objetiva de, bueno, tenemos algunos y se están haciendo del aceite de orujo de oliva. Compararlos, pues bueno, yo tengo una perspectiva particular en relación a si de momento interesa. Al final hay que tener en cuenta que esto es un mercado y que pueden entrar incluso en conflicto siendo de la misma familia. Entiéndeme, entonces a lo mejor de momento vamos a mirarlo con el producto o sea, objetivamente la capacidad que tiene sobre beneficios de la salud el aceite de orujo de oliva, la capacidad de antioxidantes que tiene muchas, eh, y ya está. Y luego ya veremos si se lo comparamos, si se ha comparado, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico y de comportamiento con el aceite de girasol y con el aceite de girasol alto oleico. Y en todos los casos ha salido muy beneficiado el aceite de orujo de oliva. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces lo que se tiene, lo que podemos compararlo es, y lo que deberíamos hacer es comparar aquellos aceites a los que les damos un uso similar. Y si bien nosotros no utilizamos el aceite de girasol para aliñar, no, tampoco utilizamos el aceite de orujo de oliva para aliñar. No digo que no se pueda hacer, se podría hacer. Pero vamos a comparar el aceite de orujo de oliva con lo que normalmente utilizamos para fritura y para cocinar, con aquellos aceites que utilizamos muchas veces para fritura y para cocinar, que es el aceite de girasol, muchas veces, ¿no? Entonces ahí, tanto en aguantar la formación de peróxidos, es decir, en el deterioro en la fritura continua y en los ciclos de fritura, en la cantidad de aceite que empapa el producto, y todos estos son estudios publicados y hechos en el CSIC, ¿eh? No, en el Instituto de la Grasa realmente, pues ha salido beneficiado, bueno, beneficiado no, ha salido superior las ventajas del aceite de orujo de oliva frente al aceite de girasol, alto oleico y aceite de girasol a secas. Claro, cuando lo enmarcas tal y como lo estás planteando, resulta de gran interés, porque es cierto, qué uso le estamos haciendo a ese aceite, ¿no? Si es para alinear una Ujú. ensalada, tomar en crudo o es para freír, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha llamado la atención cuando hablamos de propiedades nutricionales similares, hay mucho debate de considerar si un antioxidante o un fitoquímico vegetal puede ser considerado una propiedad nutricional como nutriente propiamente dicho o no. Entonces, si hacemos la comparativa entre el aceite de oliva virgen y el aceite de orujo, podemos encontrar esas diferencias en cuanto a los antioxidantes, pero realmente el uso culinario y la alimentación que le damos no es el mismo
Por lo tanto, la comparativa sería con el de girasol. Quiero entender esto así, ¿verdad? Te tengo que decir que tienes toda la razón. Cada vez se está poniendo más el foco en otros compuestos que no son tan llamativos, tan macronutrientes o micronutrientes, más allá de proteínas, hidratos de carbono y los distintos tipos, las distintas vitaminas, unas con carga de antioxidante, etcétera, etcétera. Cada vez se está poniendo más el foco en lo que ha dado en llamarse, y hubo un estudio muy interesante hace 3 años en la Universidad de Texas, que se llama la materia oscura, como en vez de la materia oscura del universo, esa parte desconocida de los alimentos que está ahí y que no sabemos qué hace, pues la materia oscura de los alimentos. Esa serie de compuestos bioactivos que no los tenemos censados, pero que están ahí y van a tener un papel seguro bueno, en el comportamiento fisiológico y metabólico. De hecho, y vuelta a la pregunta sobre el aceite, comparación con el aceite de oliva virgen, no son los mismos. No son los mismos antioxidantes. Bueno, hay una parte que sí son los mismos antioxidantes, pero que evidentemente están en distinta proporción. Normalmente más a esos en los que comparten más en el aceite de oliva virgen, pero no tanto en el aceite de orujo de oliva. Pero al mismo tiempo, y esta es la parte más interesante, hay otros compuestos bioactivos menores, que no son ácidos grasos, que están presentes en el aceite de orujo de oliva y no están presentes Y no en el están aceite. bien. Entonces, esa es la parte Interesante, interesante. interesante. Tenemos preguntas, ¿eh? Venga. Alights nos pregunta, pero las declaraciones saludables están reguladas por ley en Europa mediante reglamentos. Te hace un comentario. Sí, es un comentario. Sí, a ver, las declaraciones nutricionales en 1924-2006, las declaraciones de salud el 432-2012. De hecho, mira, ya que lo comentas, me viene muy bien. Dentro del listado de las 267 declaraciones de salud permitidas, porque recordemos, las declaraciones de salud es un listado cerrado. Tú puedes hacer una declaración de salud si está en el reglamento. Si no está en el reglamento, no lo puedes decir. Pues bueno, en relación a las declaraciones de salud vinculadas a los ácidos grasos, tenemos varias dirigidas hacia, bueno, varias, sí, varias dirigidas hacia los ácidos grasos omega 3, que bueno, pero la que más me interesa destacar en este caso es las dos o tres que hay relacionadas con la presencia del ácido oleico y la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esa Claro, característica de la presencia del ácido oleico se da en muy poquitos aceites. Se da en la familia del olivar, y además hemos dicho en igualdad, en empate de las cuatro categorías, y se da perdón, en el aceite de girasol alto oleico. Y ya cierto. está. Tenemos otra pregunta de Gloria, Lidia. Dice, el último score del CSIC pone en el último lugar el aceite de coco. ¿Por qué se fijan solo los ácidos grasos saturados si tiene muchos otros beneficios y es mucho más beneficioso que, por ejemplo, el aceite de girasol? Gracias por tu pasión por el aceite de oliva, te dice Gloria. Gracias por los aceites del olivar, incluido el aceite de orujo de oliva. Sí, sí. Esto, ¿por qué? Bueno, porque se ha escogido los criterios, es decir, podían haber sido suficientemente autodidactas o partidistas los investigadores que publicaron ese artículo en la revista Nutrients, pero decidieron no hacerlo. En vez de decidir lo que yo creo que debería de ser saludable, si estuviera presente o no en un aceite vegetal o una grasa animal, voy a coger lo que dicen las autoridades sanitarias de distintos entornos o contextos, la FDA, la EFSA y la OMS. Entonces, ¿por qué no se han cogido otras cosas? Porque sobre otras cosas no dicen nada la FDA, la EFSA o la OMS. Muy bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos dice también Pedro Mario Fernández, ¿son los ácidos grasos láurico C12 y mirístico C14 tan aterogénicos como el palmítico C16? Es decir, ¿es mejor el aceite de coco que el de palma? No podría buscarlo y darte una respuesta mañana. Ahora soy incapaz de darte esa respuesta, pero Yo, repítemela, por yo favor. tampoco, yo Repítemela, tampoco. repítemela que yo Pero sí, sí, son me los la voy a ácidos apuntar. grasos láurico C12 y mirístico C14. Y lo que él está planteando es si realmente son tan aterogénicos como el palmítico C16. Y por lo tanto, es decir, es mejor el aceite de coco que el de palma, ¿no? Entonces, A ver, yo sabría responderte ahora esta pregunta. lo único que puedo dejar encima de la mesa y que cada uno saque la conclusión, si eso le lleva a alguna conclusión que la saque, es que normalmente los ácidos grasos saturados de cadena corta son menos aterogénicos que los de cadena larga.
Entonces, pues en esa línea, dependiendo de la concentración, que yo la desconozco, en mirístico y palmítico que tengan el aceite de palma y el de coco, pues sacar una conclusión, pero no lo sabría decir. Nos comenta Ferran Guillamet, ¿puedes explicar un poco más qué productos químicos o con qué productos químicos se produce el aceite de orujo de oliva? Productos químicos. Claro, se refiere al refinado, ¿no? ¿El aceite de orujo de oliva? Claro, sí, sí. Sí. Pues mira, te voy a decir, con los mismos que se produce el aceite de oliva. No el aceite de oliva virgen, porque el aceite de oliva virgen y virgen extra no están refinados. Pero el aceite de oliva sí está refinado. El aceite de girasol sí está refinado. El aceite de palma sí está refinado. El de colza sí está refinado. De hecho, te voy a dar un dato encima de la mesa. Te voy a dejar un dato encima de la mesa. El 98,5%, no más, el 99% de todos los aceites vegetales consumidos en el mundo, ¿has visto esas 202 millones de toneladas producidos en 2002? ¿Te acuerdas de esa mega cifra? 202 millones de toneladas de aceites vegetales, vale. El 99% son refinados y solamente un 1% no son refinados. ¿Cuáles no son no refinados? La parte del olivar que no es refinada. Y en aquellos contextos en los que se comercialice aceite de coco virgen, aceite ¿cómo es este también? De aguacate virgen y todos los demás, pero son unas cantidades ínfimas. Y además, con unas particularidades de comercialización en España curiosas, porque la acepción virgen solamente puede estar asociado a la comercialización de aceites del olivar. O vienen Yo de creo otro que lado también con en el... este... Bueno, en No, cualquiera de los casos, termina, por Juan, responder, termina. espera, sí, Termina. por responder de forma directa. Eh, los mismos, se utilizan los mismos productos para el refinado. Otra cosa, y ahí es donde habría que preocuparse, es si esos productos que sean negativos para la salud permanecen en el producto final después del refinado. Es decir, que se utilicen una serie de procesos y que se utilicen una serie de mecanismos o de reacciones para terminar en un resultado y que luego esos productos permanezcan en el producto final es muy diferente. Es decir, sí utilizo este producto, pero no permanece en el producto final. Con lo cual, De hecho, de hecho, si me permites, Juan, muchos de sí. esos disolventes químicos que se usan para la extracción en el refinamiento, al final son sustancias totalmente, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, y corrígeme, que ni siquiera son físicas, que son muchas de ellas etéreas, entonces gaseosas, que de alguna manera no van a permanecer y se sabe que no dejan rastros dentro del propio producto. Sí, bueno, el refinado tiene dos partes muy marcadas. Son los mecanismos físicos y los Físicos, mecanismos químicos. Dentro del disolvente que se utiliza, ahora no recuerdo cuál es eh, el hexano, eso es. El disolvente que habitualmente se utiliza para extraer la mayor cantidad posible del aceite en esa materia prima que todavía queda al venir de la almazara, se utiliza hexano. Si tú coges una taza de hexano, la tiras al aire, se no evapora. cae, no cae al suelo nada. Es decir, se utiliza en unas condiciones que una vez extractado, luego desaparece. Bueno, desaparece no. Como el hexano es caro, el hexano se recupera para poder seguir utilizándolo en nuevas, en la producción. Muy bien. Y Nos dice, en este sentido, una cosa, vamos a alejarnos de la política del miedo. Es decir, vamos a dejar de pensar en el easy y en cosas químicas. Lo primero de todo es químico. El aceite de oliva virgen extra es químico. Al final se puede descomponer en sus compuestos químicos y en sus ácidos grasos y formularlos desde un punto de vista químico. De hecho, te voy a asustar, Giuseppe. Te voy a decir que ahí en Baleares, donde estás en este momento, tenéis las tuberías llenas de monóxido de hidrógeno. A que cierto, acojona. claro, por supuesto. No, pero en cualquier Monóxido caso, de hidrógeno es agua. Te quiero decir, ¿qué quiero decir? Que tenemos que confiar y ser conscientes de que tenemos unos mecanismos de seguridad, unos procesos industriales en los que además España es líder, para precisamente garantizar la seguridad de los alimentos y que estamos en un contexto tal que es que
no ha habido otro tan seguro como el que gozamos en la actualidad. Pero además yo creo que es un poco lo que respondías al inicio, ¿no? Estamos hablando de que cualquier refinamiento va a tener que usar diferentes mecanismos para poder obtener la cantidad de grasa que se puede extraer de esa masa, a no ser que sea una prensa mecánica, ¿no? Que es ese porcentaje tan pequeño de aceite que realmente se distribuye en el mercado, como tú dices, ¿no? Ujú. Bien, vamos con otra pregunta que dice María Seoane. ¿El tipo de embotellado, plástico, vidrio, sería importante? ¿Cuál es tu opinión? Sí sería importante, pero tenemos también medidas de salvaguarda, quiero decir. ¿Vamos a reutilizar el producto? Quiero decir, ¿vamos a reutilizar el envase o simplemente lo vamos a reciclar? Si lo vamos a reutilizar, evidentemente sería interesante utilizar el vidrio. Pero no, no lo vamos a reutilizar. ¿Por qué? Y por eso podemos utilizar plástico, porque esos productos, esas botellas de plástico, evidentemente, llevan, como es el aceite, todo el aceite, una fecha de consumo preferente, en la cual después de eso no lo deberías de utilizar. No sé si estoy respondiendo a... Yo creo que igual más nos está preguntando si el hecho de que el aceite vaya envasado en una botella de plástico o de vidrio, ese plástico puede transmitir sustancias a ese aceite. Entiendo yo que pueda ir, o es preferible hacerlo con vidrio, que sabemos que de alguna manera no va a haber una interactuación entre el envase y el... Pero esto nos pasa con cualquier otro, incluso con el agua misma que podemos estar bebiendo. Pues mira, ya van 2 goles. No sabría responderte, pero me vuelvo a enrocar en el contexto de seguridad alimentaria en el que vivimos y no hacer o dar pábulo a los mieditos, ¿no? En el que se puedan generar. ¿Es fácil generar un discurso que generes miedo o riesgo sobre estas cuestiones? Sí, es fácil. ¿Es factible o es real ese riesgo? Pues yo creo que si estamos como estamos en el contexto que vivimos, yo creo que no es mayor, no es especialmente trascendente, diría. Nos pide Juan Carlos Giovannini si se modifican a altas temperaturas estos aceites, el aceite de orujo. Yo creo que el aceite de orujo es uno de los Todos. que mejor, pero bueno, yo creo que entre todos es el que mejor soporta las altas temperaturas, es precisamente el aceite de orujo. De hecho, el aceite de orujo de oliva es uno de los aceites que mayor punto de humo tiene, es decir, que puede alcanzar mayor temperatura hasta no degradarse, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es precisamente, probablemente, uno de los factores que intervienen en ello es el proceso de refinado que utiliza. Y de tal forma que termina en una especie de terminator de los aceites vegetales, es decir, que es el más resistente a todas las altas temperaturas sin degradarse. Y por eso precisamente a lo mejor es tan útil en fritura. Y está saliendo tan buenos resultados en fritura. Bueno, me vas a permitir que aporte en la clase, que también estoy aquí en Alimentación y Cultura, pues un comentario del aceite de orujo. Aquí en Mallorca, para el 21 de octubre, entre el 21 de octubre y el 15 de noviembre, es la época en la que se hacen los buñuelos. Vosotros lo conocéis, aquí se hacen en las calles de Palma y en muchas partes de Mallorca aparecen las buñoleras que se ponen con unos grandes recipientes de barro y hacen las masas y fríen. Bueno, pues una de las cosas más interesantes para que el buñuelo sea bueno, porque tienen durante muchas horas y durante muchas horas al día, que ya empieza a hacer frío, el aceite calentando, es usar aceite de orujo para la fritura de esos buñuelos. Es algo muy típico de aquí de la Pues isla. mira, Se usa un aceite de orujo para precisamente aguantar las altas temperaturas y el tiempo prolongado de exposición, porque la gente va por la calle y incluso en las casas bajas abren las ventanas y te pueden dar buñuelos hechos en casa. Usan pues en unos recipientes grandes el aceite de orujo, que es algo muy típico para poder hacer la fritura del buñuelo aquí en Mallorca. qué guay, no sabía. Bueno, voy a hacerte las últimas dos preguntas porque ya tenemos que ir terminando. Tenemos a Alberto Gómez, que nos dice: ¿qué evidencia actual existe sobre la relación entre el tipo de polifenoles, el aceite de oliva virgen extra y la modulación de estrés oxidativo en deportistas o en situaciones de alta carga inflamatoria? Pregunta top, ¿eh? Yo tampoco te la sabría responder, a ver si tú eres capaz. Te la vuelvo a hacer. ¿Qué Sí, evidencia actual existe entre el tipo de polifenoles del aceite de oliva virgen extra y la modulación del estrés oxidativo en deportistas o en situaciones de alta carga inflamatoria?
Pues no sabría decirla. Tendría que recurrir precisamente a las últimas publicaciones de los últimos 5 años o 10 años para ver qué es lo que hay. Simplemente destacar lo que ya seguramente sabe el que está preguntando, quien está preguntando, que es que esos polifenoles presentes en los aceites de oliva virgen y en los aceites de oliva y en los aceites de orijo de oliva, pues tienen un carácter antiinflamatorio y que en principio son beneficiosos. Sobre cuáles, cuánto, no sabría decir, la verdad. La verdad es que preguntas muy interesantes. Iker nos comenta. Espera, hay preguntas muy. Quiero decir, los asistentes son muy top, ¿eh? También te Sí, digo. sí, sí, sí. Respecto al comentario sobre el consumo preferente, uy, vamos a ver. ¿Me estás viendo? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. A ver si consigo volver a recuperar. Que es en preguntas y respuestas, igual la tengo yo, ¿eh? Sí, en preguntas, la última que te estaba entrando, te la voy a decir. La última que estaba Aquí la entrando leo, la es, veo. sí, Respecto sobre el al. consumo preferente, está hablando de Sí, las sí. garrafas de 5 litros, que tienen una fecha relativamente corta, si sería adecuado no consumirlo pasado en esa fecha. Claro, a ver, estamos hablando de un consumo preferente, ya sabemos lo que indica, que muy probablemente las condiciones, las características sensoriales de ese producto no van a ser las óptimas o no van a ser las que el fabricante productor espera que se obtengan de ese producto. Va a ser probablemente característicamente en este tipo de productos, esta gama, ya sean los aceites de cualquier origen, se va a enranciar. Va a haber un enranciamiento característico, y además es un enranciamiento que va cogiendo carrerilla. Cuando empieza a producirse, cada vez se produce de forma exponencial, ¿no? Con lo cual, sí, lo puedes tomar, pero vamos, eso, bueno, lo puedes tomar, sí puedes tomarlo, realmente. A ver, entiéndeme, Claro. no te vas a morir, pero ni vas a enfermar ni tal, pero eso no va a estar muy agradable de tomar. ¿Y por qué de 5 Bueno, y que sea corta. No tiene por qué. Posiblemente sea corta porque en el momento que he ido a comprarlo, ese producto pues llevará ya mucho tiempo embotellado. Y entonces en esa fecha pues le quede poco tiempo, pero normalmente salen con un mínimo de un año. Todos los aceites, ¿eh? Bueno, los aceites refinados salen con un año, con lo cual, de consumo Muy preferente. bien. Y ya las últimas dos preguntas, una que te la hace María Riquelme y la otra te la haré yo, porque ya estamos fuera pues de tiempo, le hemos robado 12 minutos más. El aceite de coco virgen no se debería declarar como virgen, ya que dices que este término estaría acotado solo a aceites del oliva. En España, la normativa dice que la terminología virgen solamente puede estar asociado a los aceites del olivar. En este caso, el aceite de oliva virgen y virgen extra, salvo que correspondan a productos que procedan de fuera del país y al entorno intracomunitario. Es decir, Alemania, típicamente, Francia, digo típicamente porque son productores, no porque tengan cocos, pero sí porque hay empresas con esa nacionalidad que sí los producen y pueden comercializar el aceite de coco virgen, pero no está producido en España. Ahí está esa diferencia. Bien. No se pueden, igual que en España, no se pueden comercializar mezclas de aceite de oliva con otros aceites producidos en España. Pero sin embargo, esto es algo que sí hace Portugal. Portugal mezcla distintos aceites con aceite de oliva y te lo pone con aceite de oliva o preparado graso con aceite de oliva. Bueno, pues eso en España no se puede. No se puede hacerlo y comercializarlo. Se puede traer, pero bueno. Gracias, Juan. Ya por último, y la última pregunta. Sé que Alais nos ha respondido, oye, yo puedo arrojar algo de luz a la pregunta del ácido merístico y palmítico, pero no podemos darte audio, Alais, así que si nos haces llegar por escrito, le haremos llegar a Juan tu contribución y la compartiremos con los asistentes. Y ya para terminar, Juan, tu recomendación. ¿Cuál es tu recomendación en cuanto al consumo de aceites del olivar en nuestros hogares? ¿Qué consejo nos puedes dar a todas las dietistas o nutricionistas y futuras graduadas en nutrición que tenemos aquí respecto a qué buen consejo dar a la hora de usar los aceites del olivar en casa en cuanto al crudo y también en frituras? Primero, antes de que se me olvide, Alaich, muchas gracias por esa disposición para dar una respuesta. Estaré encantada de recibirla y si la pudiéramos compartir luego en algún momento sería estupendo. Encantado. Segundo, eh,
te voy a hablar sobre las recomendaciones. Primero, voy a remitir a todos los que nos estén escuchando ahora al webinar del año pasado, en el que hablamos precisamente de la visualización o de la percepción que tienen los consumidores y los profesionales de las grasas. Y creo que a muchos se les abrieron los ojos, o por lo menos hubo muchísimo feedback que nos dijeron que alucinante lo que se había aportado y lo que se había dicho. Es decir, vamos a intentar descriminalizar un poquito el tema de las grasas y de los aceites, todos y en general, ¿no? De hecho, quiero recordar un dato de aquel webinar que decía que, según el documento de consenso sobre el consumo de aceites vegetales en España hecho por la FESNAD del año 2015, decía que con un nivel de evidencia 1 más, máximo nivel de evidencia, 1 más, y grado de recomendación A, son saludables y recomendables las dietas ricas en grasa que aporten hasta un 40% del valor energético total de la dieta, siempre y cuando ese origen de las grasas sea saludable, sean ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados de familia omega 3. Dicho esto, a los aceites. A los aceites. Yo tengo, ya te lo he dicho alguna vez, yo tengo 4 aceites vegetales en casa. Como mi mujer tiene, yo no tengo cremas. Quiero decir, bueno, sí, tengo una crema para después de afeitarme, pero mi mujer tiene 40 cremas. Tiene la crema para la cara, la crema para las manos, la crema para los labios, la crema para los talones. Y para los aceites, yo soy así. Yo tengo un aceite para la mayonesa y es aceite de girasol. ¿Mm? Cierto, yo también, ¿eh? Vale, porque no me gusta dar sabor a la mayonesa. O yo le pongo el sabor que a mí me dé la gana. Si la quiero poner con pimentón, la quiero poner con limón, con vinagre, con lo que sea, ¿vale? O si la quiero que sea potente, la haré con aceite de oliva virgen. De oliva, cierto. Pero normalmente el aceite de girasol para la mayonesa. Tengo aceite de orujo para todo, que sea cocinar y cocinar. Y tengo 2 tipos de aceite de oliva virgen extra. No tengo aceite de oliva virgen, es una gama que no. Mira, no tengo ni aceite de oliva virgen ni tengo aceite de oliva. Tengo aceite de orujo de oliva y 2 aceites vírgenes extra. Y los vírgenes extra, uno es bueno, muy bueno, y lo utilizo para las ensaladas. Y uno es extraordinario, la bomba, y lo utilizo para ponerlo en una tostada o directamente en un plato y untar. Tú sabes que hay una costumbre en Francia que es cuando vas a un restaurante, por lo menos en los de tradición francesa, que es poner el taquito de mantequilla, un trocito de pan Cierto. a modo de aperitivo. Esto también se hace en España con el aceite de oliva, o algunos restaurantes lo hacen. Esto lo hacemos en casa. A la hora del aperitivo, ¿qué hay de aperitivo? Aceite de oliva. Aceite de oliva virgen extra. Pues Juan, la verdad es que esta tradición de untar en el aceite de oliva virgen es una tradición también muy nuestra. Aquí en Mallorca conocemos mucho el pan boli, que es el pan con el tomate y el aceite. Tenemos mucha tradición de hacerlo y además con unos panes morenos que se hacen también Ah, con unos trigos más completos. Aquí también trabajamos con lo que es la harina de Seixa, con una semilla muy mm, antigua y entonces untar ese aceite con ese pan que tenemos también grandes una olivares. locura. Gracias, Juan. Ha sido un placer tenerte otro año más en la Academia Española de Nutrición y Dietética. Tenerte como ponente es un lujazo. Y además, de verdad, siempre me siento muy orgulloso cuando coincido con Juan, porque es de esos dietistas, nutricionistas referentes que están en redes sociales haciendo una gran labor de divulgación científica. Muchas gracias. Y nada, compartiremos con todos la grabación, si te parece bien. ¿De acuerdo? Por supuesto. Muchísimas gracias, Giuseppe. Muy Muchísimas bien. gracias, Academia. Muy bien, hasta la próxima. Cuidaros mucho. Chao. Chao.